Diálogo internacional. La estrecha relación entre la transición justa y ambición climática. Buenas tardes. Hello, everyone. Out of the room. Thank you for enduring with us so long. I know we're the last session of the day. It's the one you've all been waiting for. That's why the room is still fully packed. My name is Chris Radzievsky, and I'm with the Powering Past Coal Alliance. A little bit of context on the Powering Past Coal Alliance. We were founded in 2017 by Canada and the United Kingdom, and we're the first and only coalition that is dedicated to the phase out of unabated coal-fired power generation. As part of that, we not just have 50 government members, so countries, we have 49 subnational governments, which includes regions, like Mirosława was speaking. Incluyendo regiones, que de los que estábamos hablando en la última sesión, Eastern Kaskapolka, ese es un ejemplo de las regiones que está haciendo algo en el que Polonia no forma parte de la alianza todavía, pero tenemos una serie de organizaciones del sector privado, incluyendo instituciones financieras, así como empresas energéticas, considerando el último papel, EDP y Electrolas son miembros claves del PPCE. Estoy encantado de estar aquí, asumiendo una perspectiva un poco internacional. Tenemos una gran cantidad de gente fantástica en la sala, pero también tenemos gente que se nos une desde el punto de vista internacional, online, así que vamos a empezar muy rápidamente con nuestras presentaciones. Tenemos a Anabela Rosenberg, que es asesora de CAN Internacional. En la sala tenemos a nuestra oficial de cambio climático con el Congreso UTIC, nuestra sindicatos internacionales online, Kitty Clark, que es vicedirectora del Departamento de Estados Unidos de Energía, Joanne Jowich, que es también la gestora de la unidad de proyectos de inversiones, de planes de inversiones de JET en África, en Sudáfrica, y finalmente Gloria Lillo, que es jefa de la Oficina de Transición Sociológica en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Así que muchas gracias a todos. Ya sé que hemos dicho que tenemos que ser muy estrictos con el tiempo. A los panelistas que están en la sala, a los que están online, por favor también limítense al tiempo y luego intentaremos tener un poco de debate para acabar el día y la sesión. Así que sin mayor dilación, a Anabela le pasamos la palabra. Muy bien. Y después me acordé que estaba en España y que en Castilla y León podemos hablar en castellano, está muy bien. Así que no voy a hablar en inglés, y mis disculpas a los intérpretes que ya han hecho un trabajo excepcional durante todo el día, porque me dicen que a veces hablo un poco rápido. La Red de Acción por el Clima, Climate Action Network, es el equivalente de Climate Action Network Europe, que habló hace un momento con ustedes, pero que tiene una vocación internacional. Son más de 2.000 organizaciones, 130 países, con un objetivo de movilización por la justicia climática, que se ha ido ampliando también a una vocación también de alinear ese objetivo con cuestiones de justicia social. Había una de las ideas que el equipo trataba de reflexionar en este pequeño segmento internacional era la conexión entre la transición justa y la ambición. Y para ser muy sincera con ustedes, o sea, trabajo en este tema de la transición y de la transición justa desde mucho tiempo, 15 años en el movimiento sindical, luego 5 años en Greenpeace y ahora con la Red de Acción por el Clima. Y creo que esa siempre fue nuestra hipótesis de partida. La idea que si había justicia social y consensos sociales en torno a la ambición, sería más factible ir más lejos en la ruta y en el sendero de los 1.5 grados, que es lo que indica el Acuerdo de París. De alguna forma, el ejemplo de España y lo que vimos durante el día de hoy muestra que esa hipótesis, bueno, es válida. El hecho de que una administración haya logrado, después de 4 años, cierre de centrales y demás, mantener el apoyo público en estas regiones, y mantener una cierta vía en su ambición ambiental, demuestra que esa hipótesis es válida y no sin mucho esfuerzo por parte de mucha gente. Ahora, ¿qué significa esta idea de transición justa y ambición internacional? O sea, ambición en el espacio internacional. Porque, a ver, en ese espacio
y cuando empezamos a salir de España y de Europa para ver el mundo, lo que vemos son trayectorias de emisión y de ambición absolutamente deficientes, o sea, claramente no en fase con la ambición del 1.5, pero también vemos trayectorias de desigualdad que se han agravado. Y estas dos cosas van juntas, o sea, con esas trayectorias deficientes, también lo que vemos es esta idea que ya han publicado muchas organizaciones, incluida Oxfam, de un 1% de la población del planeta emitiendo el doble del 50% del resto del planeta. O sea, y podemos sacar más y más estadísticas sobre cómo la acumulación de la riqueza también avanza con una trayectoria surrealista de emisiones. ¿Por qué digo esto? Porque esto sucede en el mismo contexto en el que estamos hablando de transición justa. ¿Y para quiénes son las transiciones justas? Lo que me lleva también a un gran cambio en el contexto de esta conversación, que es que si bien antes, cuando traíamos el tema de la justicia social al debate internacional, la primera respuesta era decir, el mundo del clima no tiene tiempo para estas cuestiones de justicia, eso era la primera reflexión, o sea, no hay tiempo, esto nos carga el proceso. Ahora estamos más en un proceso de cooptación de la idea de transición justa. Y una conversación que por no tener estándares, no tener indicadores, no tener políticas públicas, ni salvaguardas, se permite el uso del concepto de transición justa como una forma de lavado de cara a finalmente, formas bastante clásicas de política ambiental que siguen manteniendo los mercados por delante y un abordaje bastante neoliberal desde mi punto de vista, donde la justicia social en realidad se resume a una pequeña participación en algún momento del proceso de las comunidades y de los trabajadores. Y un último elemento de contexto, y es muy interesante tener en el panel también a Estados Unidos, como hoy también tuvimos al comisario europeo, hay partes del mundo que hoy pueden llevar adelante una cierta política industrial. Y hay partes del mundo que no. Que no porque no tienen espalda presupuestaria o que no porque no se les deja. Porque la idea hoy, o sea, lo que hoy hay para la mayor parte de los países en desarrollo es ajuste, es deuda, o sea, y grandes tasas de interés para poder financiar cualquier tipo de inversión en infraestructura. Entonces, y de hecho se ven, y Joan está aquí para hablar de su experiencia con los Just Energy Transition Partnerships, lo que se ven es una gran dificultad también para atraer inversiones que permitan esa salida del carbón y esa transición justa. Lo vemos aún más claramente en países como Colombia, que tiene claros objetivos de salida de los fósiles y cero recursos para llevarla adelante, porque obviamente sabemos que la energía no es solamente una cuestión de acceso, no es solamente un servicio público, también es un commodity. Y la mayor parte de las economías en desarrollo dependen de divisas, una vez más, para financiar su deuda, lo que los lleva en un círculo vicioso, o sea, de extractivismo, muchas veces fomentado desde el tipo de transición que queremos en Europa. De hecho, es muy interesante ver los discursos sobre hidrógeno verde, pero también sobre desarrollo de renovables que dependen de un nuevo ciclo extractivista en los países del sur, donde una vez más les ofrecemos como única salida la venta de nuevas commodities sin valor agregado, sin creación de empleo, con condiciones de trabajo pésimas y con finalmente una inclusión de las comunidades próxima de cero. Entonces, ustedes me dirán, bueno, perfecto, siempre todo mal como siempre, las ONGs aquí tirando todo por la borda y diciendo que está todo mal en el mundo. No, en realidad lo que esto plantea es la necesidad de encontrar marcos comunes de acuerdo y sobre todo cooperación internacional. O sea, ni España es una isla en Europa, ni Europa es una isla en el mundo. Y no podemos pensar la transición justa que necesitamos como una iniciativa de un grupo de personas apasionadas o finalmente de personas que están buscando lavándole la cara al sistema. Necesitamos multilateralismo, necesitamos cooperación internacional y necesitamos solidaridad, y por eso es que luego seguramente hablemos un poquito
de lo que se puede llegar a conseguir en el marco de la COP. Thank you so much, Jenna. Muchísimas gracias, Anabela, nos disculpamos. Y como somos el último panel del día, a lo mejor podemos aprovechar un segundo para ir un montón de cosas que has dicho que han reflejado algunos de los oradores que han hablado. Hemos hablado de la capacidad fiscal, estábamos hablando de incluso el último panel que hablaba de esa tributación. ¿Cuántos países tienen la capacidad fiscal de llevar a cabo lo que estamos intentando poner sobre la mesa, demostrando que no es solamente una cuestión europea, sino es una cuestión global que tiene que pasar? Y incluso a principio de la semana hubo un comentario con respecto al hecho de que la transición medioambiental y energética es también una transición social. Así que si vamos los comentarios de Anabela de España hablando del contexto nacional, esto es muy apropiado cuando vemos estudios globales, como vemos cómo se produce la transición justa allí en el concepto de la PPCA. No solamente somos una coalición de organizaciones o países que estamos comprometidos a desmantelar este tipo de prácticas, sino que queremos compartir las mejores prácticas como una organización en red que somos. Y creo que la información que hemos leído hoy refuerza este plan. Y vemos a España como líder en la transición justo. En algunos casos es porque ellos son los primeros que se están moviendo en este ámbito y están siendo capaces de probar las cosas antes que los demás. Pero merece la pena reflexionar los comentarios de lo que ha dicho uno de los representantes sindicales anteriormente, que no ha sido perfecto ni fácil necesariamente, aunque haya buenas prácticas que podamos estar compartiendo de día de hoy de España y llevarlos al resto del mundo. Probablemente merece la pena que según vamos completando este proceso y cuando cerremos este tipo de plantas en 2025 y pasemos a otros sectores, podremos aprender de otros en el mundo según llevan a cabo sus transiciones. Y con eso, Gloria, me estaba preguntando si podíamos pasarte a ti la palabra y nos podrías decir algo con respecto a la transición geosocioecológica que se está llevando a cabo en Chile y cómo esto de alguna manera, como decía Anabela, está equilibrando la ambición climática en paralelo que nos permite cumplir con los objetivos de París y conseguir además esa transición justa a la vez. Con eso le pasamos la palabra. Hola, buenos días por acá, buenas tardes por allá, un gusto, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado poder compartir algunas experiencias en conjunto y en especial enmarcar esto sobre transición justa, porque entendemos que nuestro país está avanzando en un concepto un poco diferente, pero que apunta exactamente hacia lo mismo. El concepto de transición justa ha sido incorporado en diferentes agendas y el concepto ha ido evolucionando, surge como una respuesta desde ya para equilibrar el bienestar humano, el empleo, la necesidad de cambios de los modelos productivos y también más recientemente para alcanzar las metas climáticas y ambientales. En la intervención que yo quiero hacer, quisiera llevarlos un poco hacia la perspectiva no solo chilena, sino que también latinoamericana. Ana ha comentado un poco sobre algunas de nuestras características y particularidades y cómo se generan estas relaciones con otros países, en específico con países europeos y con Estados Unidos. Pero me parece que es importante profundizar un poco sobre esto. La Organización Meteorológica Mundial dice que América Latina es una de las regiones donde los efectos y los impactos del cambio climático se van a sentir más fuertes. Esto ya lo hemos visto, como en las olas de calor, disminución de rendimiento de los cultivos, incendios forestales y con otras cosas que quizás se ven menos, pero que son igual de importantes, como el agotamiento de los arrecifes de coral. Sin embargo, a pesar de esto y de la alta vulnerabilidad, es desproporcionada cuando lo comparamos con la emisión de gases de efectos invernaderos, porque como región representamos solo un 10% del total de las emisiones globales. Y además, la región sigue dependiendo en gran medida de la explotación y exportación de materias primas. Y esto ha aumentado las vulnerabilidades porque estamos exponiendo a territorios y especialmente a grupos de población que son más vulnerables a degradación ambiental. Normalmente estos grupos están instalados en territorios que ya tienen vulnerabilidades de base. Ahora, por supuesto, Chile no es ajeno a esta realidad. Nosotros albergamos varias de las llamadas zonas de sacrificio,
que son conocidos como territorios con una alta concentración de actividades, generalmente actividades productivas, generalmente asociadas a la generación de energía o industrial a partir de combustibles fósiles. Y esto ha generado desigualdades en la distribución de las cargas ambientales y sociales dentro de las mismas comunidades, y esto a su vez ha ido provocando degradación de los ecosistemas y afectando la calidad de vida de las personas que viven ahí. En este sentido, me parece importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su jurisdicción consultiva, ha enfatizado que la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos y, por lo tanto, los grupos de personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad pueden ver vulnerados sus derechos humanos con mayor intensidad en caso de daño ambiental. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación de respetar y proteger y garantizar el derecho autónomo a un medio ambiente sano, de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación. Con esto lo que quiero plantear como una primera idea es que las causas de la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático tienen sus raíces en las desigualdades políticas, económicas y culturales que históricamente han desencadenado violación a los derechos humanos. Este es un tema importantísimo cuando hablamos de transición justa. Si queremos abordar la triple crisis ambiental, es necesario articular acciones incrementales y transformadoras que respeten el principio de justicia climática y ambiental y considerando todas las dimensiones: justicia distributiva, justicia intrageneracional, justicia ecológica, justicia intergeneracional y justicia procesal. En resumen, necesitamos transformar nuestros sistemas productivos, sociales y culturales y no podemos dejar a nadie atrás en este empeño. Para nosotros como gobierno es el corazón de lo que llamamos transición socioecológica justa. En este sentido, la Ley Marco de Cambio Climático que fue promulgada en nuestro país el año pasado se transformó en un punto de inflexión. Su implementación va a tener un profundo impacto en el desarrollo de nuestro país. Debemos promover y actuar para que el compromiso legal adquirido de la carbono neutralidad del 2050 sea una realidad. Pero para alcanzar las metas climáticas que el país ha trazado, también tendremos que ser ambiciosos. Estamos acelerando la descarbonización de nuestra matriz energética en dos sentidos. Primero, avanzando en el cierre de las actuales centrales termoeléctricas a carbón. Y segundo, desarrollando nuevos proyectos de energías limpias que no solo aumenten la capacidad de instalar energías renovables, sino que también busquen formas de maximizar la generación de estas energías. Como objetivo de la estrategia climática de largo plazo, queremos alcanzar el 80% de la generación eléctrica a partir de energías renovables en el 2030 y el 100% en el 2050. También queremos promover el desarrollo de hidrógeno verde en armonía con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, el sector energético tiene un reto y la oportunidad de ser el motor de la acción climática, permitiéndole jugar un papel decisivo tanto en el Acuerdo de París como en la propia Ley Marco de Cambio Climático. Pero, además, el sector energético es un implementador clave de los procesos de transición socioecológica justa. El cierre o la reconversión de las centrales termoeléctricas de carbón impacta directamente en los medios de vida de las comunidades locales que dependen de estas actividades directa o indirectamente, las que a su vez se han visto impactadas muchas veces por la operación de estas industrias. Entonces, la transformación que debemos llevar a cabo es una oportunidad para el desarrollo, y si lo hacemos bien, también para una justicia social y ambiental que no deje a nadie atrás. Según un estudio del Banco Mundial, considerado en la elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile, si nuestro país alcanza su meta de descarbonización en el 2050, significará para Chile un aumento del nivel del PIB potencial de un 4,4%, y esto es equivalente a sumar 31 mil millones de dólares a nuestras arcas. Somos conscientes de ello. Entonces, junto con nuestros objetivos climáticos, nos hemos comprometido a promover e implementar una transición socioecológica justa. Este concepto se extiende más allá de los territorios donde existen industrias o generación de energía asociada a combustibles fósiles, aunque tendemos a pensar de que solamente se concentran ahí, sino que se extiende a actividades productivas y formas de desarrollo económico que necesitan adaptarse o transformarse. La transición nos llama a cambiar, gradual pero decisivamente. Nunca antes habíamos tenido que hacer un cambio tan profundo y tan rápido como hoy. Para lograr estos cambios necesitamos más y sobre todo mejor inversión pública y privada. Hoy en día, cada día más actores, tanto del sector público como inversores y accionistas, pero también gobiernos centrales y locales, junto a la sociedad civil, están cada vez más preocupados por el impacto del cambio climático en sus inversiones, en sus decisiones y en su vida diaria. Por lo tanto, no es una obligación, sino que también es una necesidad de nuestra sociedad poner el cambio climático y la transición socioecológica justa
en el centro de cualquier estrategia que considere decisiones de mediano y largo plazo, que considere sectores que tendrán que modificar sus procesos productivos de manera significativa, o también en aquellos territorios que se han visto afectados por estos procesos. Este desafío requiere un cambio cultural y operativo. Identificar cómo integrar estos aspectos de manera coherente, articulada y financieramente sólida requiere altos niveles de coordinación y voluntad política. Como Estados debemos apoyar estos procesos. Para esto, desde Chile, estamos trabajando en diversas áreas, pero quisiera hacer énfasis en 5. Primero, la planificación. Con la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, estamos formalizando instrumentos de gestión y las responsabilidades sectoriales para el cumplimiento de las metas del país. Estas metas y lineamientos que se establecen en la NDC y en la Estrategia Climática de Largo Plazo trazan una ruta orientadora que nos permite tomar decisiones más conscientes. Y para apoyar la toma de decisiones también es clave la generación de mejor información sobre riesgos y vulnerabilidad, algo que estamos impulsando y desarrollando desde ya para que esté a disposición de toda la ciudadanía. Segundo, economía circular. Nuestro país ha adoptado una ley que incluye un esquema de responsabilidad extendida del productor. Este es un mecanismo mediante el cual los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos. Tercero, mejores y más ambiciosos instrumentos ambientales. Nuestro país ha aumentado gradual y consistentemente su institucionalidad ambiental durante décadas y ha costado muchísimo hacerlo. Este año, después de 13 años en el Congreso, nuestro país aprobó una nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que era la última pieza para completar nuestra reforma institucional. Además, también estamos mejorando nuestras regulaciones ambientales, buscando alcanzar los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud, nuevamente de manera gradual pero consistente. Todo esto permite un cambio de juego más ambicioso, pero también más seguro para todos los actores. Cuarto, planes y gobernanzas locales. Estamos proporcionando espacios de diálogo social donde las comunidades locales, las empresas y los organismos estatales puedan reunirse, colaborar y establecer objetivos y prioridades comunes. Actualmente estamos ejecutando estas gobernanzas locales en 3 territorios que enfrentan desmantelamiento de centrales termoeléctricas alimentadas con carbón: Huasco, Quintero Puchuncaví y Coronel. Además, estamos iniciando nuevos procesos en territorios que enfrentan el mismo desafío, como son Mejillones y Tocopilla. En estas áreas estamos desarrollando planes locales que permiten dotar a las comunidades locales de herramientas para crear entornos más seguros, con ecosistemas productivos innovadores y bajo un enfoque de derechos. Este desafío es especialmente difícil, pues los diálogos sociales nunca son fáciles. Siempre requieren una voluntad que va más allá de cualquier política pública. Quinto, desarrollo de una estrategia nacional de transición socioecológica justa. Nos encontramos elaborando una estrategia que entregará objetivos, principios y criterios claros para la aplicación del concepto a los diferentes procesos de transición que vive nuestro país. Esto permitirá diseñar una política anclada territorial y políticamente, que cuente además con el respaldo ciudadano necesario para su continuidad en el largo plazo, porque no queremos que esto quede aquí solo con nosotros. Este es solo el principio. El camino es largo y requiere voluntad política, acceso financiero y participación activa de todos los actores. Lo hecho hasta el momento es aprendizaje para mejorar las prácticas hacia el futuro, pero sin duda que no es suficiente. El llamado es urgente y debemos, como Estados, estar a la altura de las circunstancias. No hay otra manera. Muchas gracias. Thank you so much, Gloria. I really appreciate that. And getting into the specificity. Muchísimas gracias, le agradezco, sobre todo entrando en las especificidades, porque a veces entramos en una conferencia y hablamos en términos más generales, pero estamos oyendo principios muy específicos sobre cómo Chile está abordando esa transición justa. Eso es maravilloso. Simplemente como reflexión, el primer punto que había mencionado merece la pena recordar: cómo se define esa transición justa, y depende del contexto en el que estamos, a lo mejor no se define de la misma manera. Y la otra cuestión que quería resaltar, según pasamos a Estados Unidos, que realmente agradezco cómo lo has enmarcado en cuanto a oportunidades, tanto como costes, porque si hemos hablado mucho de costes en el anterior panel, hay muchos costes y sabemos que el coste es más alto de lo que tendríamos que pagar, pero nunca lo enmarcamos en forma de oportunidades. Y pasando a Estados Unidos y a Katie,
Hemos oído hablar mucho de las oportunidades, sobre todo en el contexto estadounidense, por la IRE y la IGE, pero pasado esto, ¿cómo Estados Unidos está abordando esa transición energética justa? Y que a lo mejor cómo se define allí, que a lo mejor merece la pena considerarlo. Y además, aparte de este tipo de legislaciones, ¿qué programas específicos se están llevando a cabo? Le pasamos la palabra. Bien. Pues creo que realmente es muy difícil tener una conversación. O bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado para participar en este panel aquí. Estoy muy emocionada de dirigirme a todos ustedes. Creo que es muy difícil tener una conversación sobre la transición justa en Estados Unidos, no hablar de la IRA y los distintos capítulos que tienen, con 72.000 millones de dólares de inversión en el sector energético aquí. Y estamos hablando de inversiones en energía limpia. Tendríamos que hablar de eso y de las herramientas que estamos utilizando para asegurarnos que esa ingente cantidad de financiación va a una transición justa. Pero cuando hablamos de esto, creo que hay ciertas definiciones de transiciones justas y la nuestra es asegurándonos de que hay acceso equitativo dentro de Estados Unidos a todos nuestros recursos. Y creo que Anabel ha hablado de este tipo de cosas. Queremos asegurarnos de que exista justicia social, porque esto equivale a asegurarnos que podemos cumplir con nuestros objetivos climáticos y podemos conseguir unos objetivos de desarrollo económico y de seguridad económica. Creo que todas estas cosas van codo con codo. Y había mencionado la IRA y este tipo de planes. Para aquellos que no están familiarizados con los mismos, esto es una legislación de reducción de la inflación que se pasó en agosto del año 2022 y básicamente tiene como objetivo la economía de la energía limpia, incentivando el despliegue de tecnologías de energía limpia y bajando los costes de la energía para las familias americanas. Legislación bilateral de infraestructura que también se pasó en el año 2021 es la más importante en cuanto a emisiones en un siglo. Y luego el CHIPS Act es para tener una mejor innovación y mayor investigación, que se supone que esa ciencia y esa innovación se va a utilizar por el sector de la energía verde en todo el mundo. Así que, para mencionar, la justicia social es un aspecto absolutamente clave y a través de las inversiones el gobierno de Estados Unidos está priorizando una transición equitativa a través de soluciones que son más equitativas. Les hablaremos de las herramientas de conversión que estamos utilizando. Ahora mismo estamos intentando conseguir nuestros objetivos nacionales climáticos a través de esta transición y, por lo tanto, para esta IRL y BIL nos va a ayudar a posicionar a Estados Unidos para que podamos cumplir con las emisiones de gas de efecto invernadero con una caída de un 41% para el año 2030. Estos son cifras y reducción de emisiones significativas actuales. Además, tenemos esta financiación de 72.000 millones de dólares intentando cubrir cosas como hidrógenos, programas de red, baterías, cadenas de suministro, tanto si estamos hablando de cadenas de suministro asiáticas o si se funcionan en comunidades desfavorecidas y cuestiones de eficiencia energética, becas o ayudas para la conservación, etcétera. Y les puedo poner algunos ejemplos en unos minutos. En mi oficina, en lo que parte de la que nos estamos centrando de manera más específica es la creación de empleos de calidad. Creo que esta es una parte muy importante de lo que es la transición justa, asegurándonos que los empleos son empleos con altos salarios de calidad, retengan a una mano de obra cualificada, vaya a invertir en tener trabajadores empoderados. A través de esta financiación y a través de nuestros compromisos podemos mejorar acceso, reduciendo barreras sistemáticas a una carrera en este ámbito, dando la posibilidad de
recapacitarse a mujeres, a jóvenes, a antigua, población reclusa, etcétera. Muchas poblaciones desfavorecidas, y con eso estamos hablando de salarios que te permitan una vida, oportunidades de progresión, flexibilidad, control de los salarios laborales, prestaciones de seguridad social. Hacemos muchísimo trabajo a través de los sindicatos porque sentamos que ellos son mejores a la hora de organizarse y esta organización tiene una auténtica prioridad. Así que cuando trabajamos en las políticas estadounidenses y cuando nos implicamos en Estados Unidos, creo que el primer paso que tenemos que reconocer y tenemos que comprender es dónde están los puestos de trabajo en la actualidad, qué aspecto tiene la mano de obra que trabaja en el ámbito energético en la actualidad. En el año 2016 creamos un informe que se llama el Informe Estadounidense de Energía y Trabajo, y eso nos dio una estructura del aspecto que tenía el sector. He oído, antes trabajaba para el Departamento de Estado fuera, y en Estados Unidos ahora la mano de obra, bueno, pues hemos oído hablar de trabajos en la minería, trabajos de calidad. Bueno, pues este informe nos ha ayudado a entender y a tener como diana dónde están los puestos de trabajo en el sector energético. Estados Unidos es enorme, dónde podemos concentrar nuestras políticas para asegurarnos de que realmente ayudamos a la gente que necesita la mayor cantidad de recursos. Otra herramienta que tenemos para intentar ayudar y a dirigir todos los hallazgos significativos son los planes de prestaciones comunitarios. Es la primera vez que hemos sido capaces de llevar esto a cabo, y para aspectos de la transición justa vemos a quién podemos beneficiar con los fondos que tenemos dentro de estas dos legislaciones. Hay 4 secciones del plan de prestaciones comunitarias, así que cuando una organización solicita los fondos y quiere convertirse en solicitante de esos fondos, tienen que enviar todo tipo de cosas de papeleo para explicar cómo su trabajo va a beneficiar a la comunidad, y es muy importante en el proceso de solicitud. Esto sopesa muy claramente, se toma muy en serio, y una vez que se aprueba esa solicitud, la organización recibe la financiación, tiene que llevarlo a cabo, tiene que empezar de manera inmediata a hacerla porque se verifica la implementación. Así que los 4 aspectos del plan de prestaciones comunitarios es Justice 40, donde vemos cuáles son los recipientes de estas prestaciones, de tal manera que 40% de las prestaciones se tienen que acumular para las comunidades de personas con discapacidades. Luego tenemos que tener buenos empleos, hay que crear empleos que pagan bien y que puedan atraer a los trabajadores cualificados y que les retengan. Además, los trabajadores pueden tener la palabra sobre los aspectos que les impactan: acceso equitativo a las oportunidades, a los negocios, a oportunidades laborales, y dejar que la palabra de los trabajadores se oiga entre la comunidad, entre los asocios, acuerdos que se hace con la patronal, etcétera. Así que Justice 40, como había mencionado anteriormente, es como los inversiones federales se pueden utilizar para el 40% de los beneficios generales y para que fluyan hacia esas comunidades en mayor desventajas. Una parte significativa es estas legislaciones que había mencionado anteriormente, pero en cualquier caso son financiaciones en todo el gobierno federal, y el 40% tiene que ir a comunidades en desventaja, comunidades vulnerables. Y nuestras prioridades en el Departamento de Energía es reducir la carga energética en las comunidades más vulnerables, reducir la exposición y la carga para estas comunidades a través de impuestos, aumentar la paridad en las tecnologías, el acceso a tecnologías limpias, almacenamiento solar, acceso y adopción en GACs dentro de las comunidades en mayor desventajas, aumentar el acceso a capital a bajo coste para este tipo de comunidades, aumentar la creación de empresas en el ámbito de la energía limpia, y también aumentar
una línea de empleo en este tipo de comunidades con cuidado para los bebés, con guarderías y acceso a prestaciones de ese tipo para las personas en mayor desventajas. Esto sería un programa realmente fenómeno que es para las comunidades y puede permitir reducir el coste de la factura energética. Este es el ejemplo del trabajo que estamos llevando a cabo. Otro ejemplo, y este es uno de mis programas favoritos, que habla de renovación de las escuelas estadounidenses con $500 millones para renovar el programa de escuelas estadounidenses para mejorar la implementación de mejoras de energía limpia que va yendo de guardería hacia los institutos. Tenemos 24 escuelas seleccionadas. Van a ver eso, cómo se generan muchos trabajos de construcción que beneficiarán a las comunidades locales y que ayudarán a crear mejores escuelas, y en muchas de estas comunidades que se han elegido las escuelas no son solamente escuelas, sino que también se utilizan para cualquier tipo de actividad social, reuniones, son los lugares donde se una toda la comunidad. Esto es fantástico y va a crear con suerte trabajos de calidad bien pagados. Benefits plan in place to Y los sindicatos se van a asegurar de ello, pero obviamente también que va a haber muchos beneficios a largo plazo para toda la comunidad. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Y si tienen algo más que comentar. Bien, muchísimas gracias por los detalles. Porque sí que es verdad que detrás de muchas ideas pues no se encuentra un proyecto aplicable, ¿no? Y en otro caso sí. Anabel ya mencionó el tema de Sudáfrica, que parece que es un perfil totalmente diferente. Hay una serie de asociaciones o alianza que se ha creado con Sudáfrica. Así que, Joana, te vamos a ceder ahora la palabra. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese proyecto de $8.000 millones para los próximos años? Pues para intentar alcanzar ese reto del cambio climático. ¿Cuáles serían esos objetivos y cómo podemos alcanzar esos objetivos de la transición justa? Y no sé si ya habéis conseguido algún resultado. Bien, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los socios clave en el proyecto JET pues es España, y que también apoya a Sudáfrica en nuestros proyectos de renovables. Me gustaría brevemente comenzar a hablar de la transición justa, si me lo permiten, porque en mi opinión creo que está en el centro de lo que esta alianza, la Investment Plan Project, la JET, la transición, trata. Y solamente a través de la Organización Internacional del Trabajo y el reconocimiento de que la transición verde y justa, pues nadie se queda atrás. Y en Sudáfrica, en los últimos 2 años, hemos trabajado para dar contenido a lo que entendemos de ese elemento de justicia de la transición justa. Ese elemento de la justicia tiene que ver con lo que hacemos, pero también cómo lo hacemos. Nosotros nos centramos en esta transición justa a modo de un marco que desarrolla la Comisión y que luego aprobó un gabinete. Este marco de la transición justa pues tiene en cuenta lo que sería la distribución procedimental de la justicia. Procedimental quiere ver con cómo lo hacemos las cosas, a quién consultamos, por qué consultamos, cómo asegurarnos de que obtenemos el apoyo de las personas adecuadas y que de la gente afectada también ha sido consultada respecto a las iniciativas que se van a implementar. La justicia de distribución o distributiva tiene que ver con cómo utilizamos esa transición para rectificar
o modificar ciertos aspectos de la sociedad para llegar o obtener o conseguir esos retos, teniendo en cuenta, bueno, pues el acceso a la energía, los renovables, es decir, cómo utilizamos esa transición justa para abordar esos retos socioeconómicos en nuestro país. Y muchos de esos retos tienen que ver con cómo gestionamos el desempleo y la desigualdad. Y luego la justicia de recuperación, que tiene que ver con asegurarnos de que la forma en que ocurre esta transición, nadie se queda atrás, asegurarnos de que hay un compromiso de todas las partes de que todo el mundo se queda implicado. Y también, bueno, pues tendríamos que pensar qué es lo que significa trabajar en esta transición justa. En Sudáfrica, en términos de economía, pues obviamente, y todo el mundo sabe que tenemos retos y desafíos socioeconómicos muy serios. También estamos implicados en un problema muy grave porque no contamos con suficiente energía en Sudáfrica. Así que este marco de JET tuvo por objeto intentar aumentar la disponibilidad energética y también reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero de una forma consistente. Y todo ello, pues nos pondría en ese itinerario de 1,5. Y esta alianza pues ha permitido a Sudáfrica intentar llegar a los objetivos que otros países tienen en todo el mundo. Y por ello se diseñó un plan para Sudáfrica. Es una iniciativa que ha evaluado el sector energético, los vehículos eléctricos, los medios de transporte, la utilización del hidrógeno. Y tenemos diferentes niveles dentro de este plan para ver qué acciones habría que implementar para desarrollar esos proyectos en los diferentes escenarios. Además, también se ha tenido en cuenta la posible participación de los municipios para secundar y apoyar y defender a los trabajadores y que también esa transición justa les apoye y no les perjudique. Con todo esto, se invirtieron unos 5.000 millones de dólares gracias a la contribución, aportación de muchos socios internacionales. Y en suma, conseguimos un plan de inversión de 5.000 millones de dólares. ¿Y cómo nos planteamos nosotros este trabajo, este proyecto? Pues simplemente ver cuál sería la contribución o la aportación a todos los niveles de los socios y cuáles van a ser los recursos financieros que vamos a necesitar, cómo podemos hacer para atraer la atención y para concienciar a la comunidad internacional y para que algunos socios presten atención a nuestro territorio, a Sudáfrica, y que quieran invertir en Sudáfrica. Y convencerles de que inviertan en estos sectores en Sudáfrica. Y así más o menos fuimos definiendo el borrador del plan. Pero la transición justa, fue realmente el centro y el corazón de todo nuestro trabajo. Y lo más importante, lo que quiero destacar, es que hay que tener en cuenta este tema sumamente serio, de forma muy seria en Sudáfrica, porque más o menos el sector del carbón ha contratado hasta 100.000 trabajadores durante muchísimos años en Sudáfrica. Así que si desaparece el sector del carbón, imagínense la cantidad de empleo que se va a perder. Estamos hablando de una cadena de valor muy significativa, muy relevante y muchísimas comunidades que se van a ver afectadas por la descarbonización si no ofrecemos una alternativa laboral a estas personas. Y para ello necesitamos la implicación de no solamente las empresas, sino también los gobiernos a nivel regional, nacional, municipal,
nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas tecnologías, nuevos recursos, que todo se aúne para intentar, bueno, cambiar las cosas de la forma más pertinente, porque si no vamos a instar unos cambios y un impacto muy negativo a toda la sociedad. Así que, bueno, yo creo que todo el mundo está en esta línea de acción. Y una última cosa que me gustaría mencionar es que esta crisis de seguridad energética ha resultado, bueno, pues en diferentes situaciones que se han ido acelerando en muchísimos países europeos y no europeos de una forma que nadie hubiera esperado. Ocurra o no ocurra esa transición justa, hay que valorar cómo vamos a seguir adelante sin que la economía se vea afectada, y sobre todo también hay que tener en cuenta el tema del cambio climático. Muchísimas gracias, Joana, por esta fantástica aportación. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos ahora a Bert de Bel. Bert de Bel es experto en el cambio climático y representa la Confederación Internacional de los Sindicatos, ITUC, acrónimo en inglés. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, porque sé que te tienes que ir muy rapidito y quizás se corte la conexión rápido. Así que muchas gracias a todos. Un saludo y lamento no poder quedarme hasta el final. Perfect. And Bert, over to you. Okay, thank you. Bien, Bert, tiene usted la palabra. Bien, yo preparé una presentación de PowerPoint porque sabía que iba a ser el último en el panel, porque probablemente todos ustedes estarían muy cansados, así que me dije, bueno, voy a preparar unas diapositivas para ayudarles a digerir la información que voy a compartir con ustedes. Bien, 3 cositas antes de comenzar. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los miembros de la organización que me han permitido, bueno, pues estar hoy aquí como representante de los sindicatos del Sindicato Internacional. En segundo lugar, muchas gracias al Gobierno español por también habernos transmitido esta invitación, porque confiamos mucho en intentar convencer a la gente de la importancia de esa transición justa, sobre todo gracias al ejemplo que ha mostrado el Gobierno español. Simplemente las palabras no van a hacer que las cosas cambien, pero si podemos ilustrarlo con el buen ejemplo de la presidencia española, pues entonces la gente se convencerá más si cabe. Y también agradezco enormemente representantes de Estados Unidos, de Sudáfrica, que también están haciendo ahora y tienen entre manos proyectos sobre aspectos que nosotros llevamos explicando y exigiendo durante muchos años, y ellos también se han, bueno, pues subido al barco. También me gustaría comenzar, bueno, enmarcando un poquito mi intervención, volviendo a lo que ha dicho Ludovic, el concepto de la transición justa para construir la confianza en las comunidades y la confianza con los trabajadores. Cada vez más, y sobre todo en los países occidentales, observamos que hay una guerra climática. Algunos aspectos del ámbito climático se están utilizando o se están aprovechando algunos de esos térmicos para crear una cierta desconfianza en la política. Ayer se observó en el Parlamento Europeo con un informe sobre la transición justa y la protección de los derechos de los trabajadores y del empleo. Y luego, bueno, pues se observaron los diferentes posicionamientos de los partidos de extrema derecha, etcétera, etcétera, algunos de ellos contra este informe. Y esto es sumamente preocupante. Por ello, hay que implementar estas políticas de transición justa y, bueno, que esa transición justa llegue a las personas que realmente los necesiten. Rápidamente, las diapositivas que había preparado para ustedes, desde nuestro punto de vista del ITUC, bueno, pues nos basamos nuestro enfoque en el enfoque científico del IPCC sobre la transición justa. Y el resumen sería, bueno, que si tenemos en cuenta todos los proyectos que ya se están desmantelando,
pues una gran parte de ese presupuesto que teníamos ya se ha acabado. Y ese es uno de los retos que tenemos ante nosotros, que nos estamos empezando a quedar sin dinero. Segundo de los retos sería la desigualdad mundial respecto al carbón. Y esta desigualdad deja claro que la gente más rica del mundo son responsables de más de la mitad de las emisiones. Y los presupuestos que se necesitan para que los más pobres salgan de ese umbral de pobreza, porque obviamente pues hay que ayudarles. Si echamos un vistazo al presupuesto en carbón que se necesita para que esas personas salgan de la pobreza, necesitamos solamente 1/3 de las emisiones del 1% de los más ricos. Ese 1% de los más ricos que tienen ahora un presupuesto para atajar las cuestiones del carbón, con ese 1% ya facilitaríamos la transición, que también daría acceso a que los pobres puedan alcanzar unos mayores niveles de desarrollo. Ese es el contexto al que nos enfrentamos hoy en día. Y en cuanto al enfoque laboral, ¿por qué necesitamos esa transición justa? Porque necesitamos un enfoque laboral relacionado con esta transición justa. En primer lugar, la confianza que pues surge de esa justicia. Vemos algunos países con un déficit en aspectos laborales y el estrés, por tanto, entre los trabajadores y la ciudadanía pues es mayor, y este estrés pues obviamente contribuye incluso más a las desigualdades que tenemos ante nosotros. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Necesitamos un enfoque sindicalista de la transición justa. En cuanto a las respuestas que se están brindando, las políticas sobre el clima que se están desarrollando, hay aspectos laborales al respecto a discutir. Hace algunos años, pues se habló de los parques eólicos del Reino Unido que cogían a los migrantes trabajadores que les pagaban menos de la mitad del salario interprofesional. Eso no es de recibo. Y también en Texas, a algunos trabajadores no se les permitía que se tomaran una pausa para tomarse una bebidita o para refrescarse en unas zonas con un clima muy, muy cálido, o incluso en algunas zonas de un clima muy frío, pues a los trabajadores también que sufrían las consecuencias de ese clima tan frío. Así que necesitamos un enfoque también laboral cuando abordemos la cuestión de la transición justa. Y como el concepto parece que ha tenido tantísimo éxito, todo el mundo está adoptando y abrazando este concepto de la transición justa, tenemos que seguir subrayando los elementos clave que queremos proponer. En primer lugar, el reto del clima del 1,5 grados, y en segundo lugar, también tiene que ver con los trabajadores percibidos como actores. Muchos ministros hablan de que nadie se quede relegado en el olvido, que no se quede atrás en esta transición justa, y eso es importante, pero ellos no se pueden ser víctimas, tienen que ser actores, tienen que coger al toro por los cuernos también, ¿no? Estos actores. Y todo ello tiene que ver con el trabajo y con el empleo decente. El trabajo decente parece que hay mucha gente que no lo acaba de entender. Ellos creen que un empleo decente es ese empleo que te exige llevar un traje y una corbata. No, el trabajo decente es ese empleo que satisface ciertos criterios resultantes de una negociación. La protección social, otro aspecto relevante que se mencionó en la decisión de Sharm el-Sheikh del año pasado. Más de la mitad de la población sobre el planeta Tierra no cuenta con una protección laboral. Si pierdes tu empleo, pierdes tus ingresos, entonces tienes nada, estás totalmente desprotegido. La protección social es el primer instrumento que proponemos para atajar esa resiliencia. Así que estos serían los aspectos más importantes de la transición justa.
Y si se dan cuenta, no tiene que ver simplemente con ofrecer formación y con que aumente su capacitación y sus destrezas y competencia. Sí, los trabajadores necesitan destrezas adicionales para la transición, eso es lo que dice mucha gente. El sector de la construcción de Bélgica, por ejemplo, yo provengo de Bélgica, y ya se están quedando sin trabajadores en el sector de la construcción. El sector ha sido absorbido por los migrantes con unos contratos muy, muy flexibles y precarios también. ¿Cómo puedes organizar entonces, bueno, pues la actualización de destrezas o que se les brinde formación? Estas personas, bueno, pues realmente con estos contratos precarios no están interesados en ninguna formación. En el pasado sí que es verdad que los sindicatos, junto con los empresarios, pues se sentaban a la mesa y decían, bueno, pues ¿cuál es la formación que tenemos que brindar a estos trabajadores? Por ejemplo, ¿qué tienen que saber para poder poner un buen aislamiento, una buena envolvente a un edificio? Pero no, ahora los trabajadores migrantes lo que hacen es aprender simplemente haciendo. Ellos se ponen a hacer una cosa y el primer día no les sale bien y el segundo van aprendiendo. No tiene nada que ver con los derechos laborales de los trabajadores, que los tienen también en el ámbito de la formación, y la libertad de asociarse, el derecho de organizarse como trabajadores. Tú vas al Reino Unido y puedes negociar, bueno, pues algunos acuerdos sobre el clima, pero los trabajadores no pueden defender sus derechos en una mesa. Y luego la negociación colectiva, también habría que mencionarlo. Hemos hablado largo y tendido sobre, bueno, pues las desigualdades que existen, ¿no? ¿Cómo se atajan esas desigualdades? Pues todo a través de un convenio colectivo. Si los trabajadores se organizan entre ellos y, bueno, pues se establece un buen marco de protección, entonces podemos mitigar las desigualdades o incluso hacerlas desaparecer. Necesitamos inversión, pero también necesitamos organización de trabajadores para que puedan defender sus salarios y atajar los problemas resultantes del cambio climático. Y esperamos que, bueno, pues a finales de este año todas estas medidas que estoy proponiendo acaben en un documento negro sobre blanco con un programa de transición justa, pero siempre teniendo en cuenta también la participación de los trabajadores y el papel que ellos desempeñan en todo este ámbito. Muchas gracias. Bien, el segundo elemento que usted mencionó, sumamente importante, con ello lo acabaremos hoy, porque en 5 semanas pues sabemos todos que el COP, la reunión, tendrá lugar y esperamos que sí que suponga un cambio. ¿Alguna expectativa para esa COP? Bueno, que va a cambiar en la agenda después de esa COP. ¿Algunas palabras para finalizar mencionando la COP? Bueno, yo creo que todos estamos hablando todos sobre la necesidad del cambio y la presencia de los sindicatos. Y se me ha dicho que incluso los sindicatos van a tener una representación en la COP, en la conferencia de las partes sobre el cambio climático, la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Yo creo que, bueno, pues este año esta conferencia sí que va a suponer un impulso a todos estos aspectos que hemos hablado hoy. Muchas de las conversaciones que yo he mantenido, bueno, pues han rondado sobre aspectos que al final acababan diciendo, bueno, qué pena que no haya podido asistir antes. Yo creo que la COP este año sí que va a tener un significado insoslayable, digamos. Bueno, Joan, ¿qué tienes que decir al respecto? La misma pregunta. ¿Qué piensas que va a suponer la COP? Creo que en esta COP
sí que se tomó una decisión con respecto a la transición justa y en desarrollar un programa de trabajo sobre esta transición justa. Obviamente queremos ver que esto se lleve a cabo, pero también considero que las cuestiones de daños y perjuicios y pérdidas y daños y para el continente asiático, el progresar en adaptación, estableciendo objetivos globales de adaptación, buscando la financiación para esa adaptación, son exactamente igual de importantes para poder llevar a cabo progresos reales. Muchas gracias. Sí, claro, esto es completamente justo, hay que reconocerlo. No es solamente transición que tenemos que hacer, sino hay un montón de cosas que tienen que abordarse si hay que ver justo con nuestra conversación de ambición climática, un gran punto. Y creo que, Anabela, el último punto te lo dejo a ti. Pues creo, por supuesto, que la COP, y estamos viendo la COP como dentro de la CAN como un momento clave para hablar de estos daños y perjuicios, pero también por primera vez para reconocer las necesidades de una salida de los combustibles fósiles, todos los combustibles fósiles. Y con eso queríamos llegar al tema del carbón, los desafíos de dejar de lado el carbón y la necesidad de coger otro enfoque de los combustibles fósiles, porque todo el norte global, los países que estamos aquí, tenemos mucha más capacidad para poder avanzar más rápidamente en la transición y acomodando a los millones de trabajadores que siguen trabajando dentro del sector del carbón, sobre todo en el sur global. Este ejemplo de transición es absolutamente increíble, pero estamos hablando de cerca de 4.000 trabajadores, básicamente. ¿No es así, Ana? Estamos hablando de que esto ha afectado solamente a 4.000 trabajadores. Todo este esfuerzo durante 4 años, que ha sido muy intenso, como todos han estado diciendo, tanto intenso como difícil. Tenemos 32 millones nosotros de trabajadores dentro del sector de los combustibles fósiles buscando a que llegue esta transición, y eso sin contar con las comunidades que están alrededor y ni siquiera contando con el sector del automóvil, que es el siguiente que entrará, ni siquiera considerando la industria agroalimentaria, que es la que vendrá justamente después, solamente centrándonos en la energía. Así que estamos en una necesidad masiva de llevar a cabo una transición justa. Este programa dentro de la COP se puede convertir y podría convertirse el primer lugar en el que empecemos a hablar de manera seria sobre estas transiciones industriales que son absolutamente necesarias, y considero que podría preparar las bases para algunos de los tratos y pactos al que tenemos que llegar para conseguir que esto se lleve a cabo de manera que no se base en una mayor competencia, sino en una cooperación, porque insisto en esta palabra es la que tenemos que utilizar para confrontarnos a la crisis climática. Muy rápidamente, bueno, simplemente quería decir una última palabra. Estamos deseando que se lleve a cabo este debate, esta discusión. La transición justa solamente es un aspecto de la discusión. En Sharm el Sheikh queremos, por supuesto, seguir haciendo avances con los fondos de daños y perjuicios en adaptación y poner la financiación del clima sobre la mesa. Pero lo que nos preocupa mucho es este conflicto artificial que está siendo creado entre el norte global y el sur global cuando hablamos de la transición justa. ¿Y quién va a perder de todo esto? Pues al final van a ser los trabajadores. El norte global se va a centrar en muchos aspectos laborales y eso es lo que hemos estado pidiendo durante más de 100 años, así que se van a centrar en esos aspectos laborales y lo queremos, pero el sur global se está centrando en dinero. Por supuesto que la transición justa va a costar dinero y necesitamos ese dinero para las inversiones, con transparencia, con responsabilidad, con rendición de cuentas y con criterios sociales en la entrega de los mismos. Así que estamos creando un conflicto artificial y eso es lo que tenemos que superar para poder llevar a cabo las cosas y dar dignidad a los trabajadores que se ven afectados a diarios por la crisis climática que ya vivimos a día de hoy. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los oradores por este panel tan excelente para redondear el día de hoy y para ponernos de buen humor para mañana. Desde luego, el título de este panel estaba abordando la transición justa y la ambición climática, pero es más allá. Es la pérdida, los daños y perjuicios, la equidad y todas las piezas que van alrededor del mundo. Y Anabela, vemos que solamente estamos viendo la punta del iceberg, es solo el principio. Bueno, muchas gracias a los panelistas y a todo el mundo que se ha quedado aquí hasta ahora. Gracias. Hola, buenas tardes. Hello. Un vídeo del programa Dinamizar TJ
que es un programa de dinamización cultural que se ha puesto por primera vez en marcha este año en los municipios de transición justa. Se acaba de terminar la primera edición. Podéis, si queréis, sentaros, ¿vale? Sí, lo van a poner ahí, sí. ¿Vale? Entonces, y después del vídeo tendremos una visita guiada por las instalaciones, muy corta para que podáis descansar un poquito al acabar la jornada, con una sorpresa final precisamente con uno de los grupos que vais a ver hoy en este programa de Dinamizar TJ en este vídeo. El programa Dinamizar nace en 2022 como una iniciativa del Instituto para la Transición Justa para generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por procesos de cierre de minas de carbón y centrales térmicas o nucleares, identificadas como zonas de transición justa, gestionado a través de la Fundación Ciudad de la Energía. Este programa busca dinamizar la actividad cultural de los territorios y favorecer visitas a los municipios, contribuyendo también a su oferta turística. Además, los intérpretes y artistas pueden encontrar en Dinamizart una plataforma para impulsar sus carreras artísticas, facilitándoles oportunidades profesionales. El programa Dinamizart comprende una convocatoria para artistas y ayuntamientos de zonas de transición justa, de la que nace un programa cultural propio, eventos y representaciones en zonas de transición justa de todo el territorio nacional y una amplia programación cultural que puede disfrutarse en la Térmica Cultural y en la Fábrica de Luz Museo de la Energía en Ponferrada. Y mucho más está por llegar. Dinamizart.